Sí, profesor. Gracias por la confirmación. Vamos a esperar unos minutos para que se integren sus demás compañeros, por favor.
Bien, estimados estudiantes, ¿me escuchan? Por favor, me confirman. Sí se escucha, profesor. Buenas tardes, estimados estudiantes, ¿me Sí, escuchan? profesor. Profesor, se escucha. Perfecto, Acho. Gracias por la confirmación. Bueno, hemos dado tiempo, creo, prudencial para que puedan conectarse. Hoy día, bueno, ha cambiado la actividad, ¿no? Presencial por la virtual bueno, algunos creo que todavía tenemos problemas para la conexión. Bueno, esperemos que por lo menos en el transcurso, bueno, podamos seguir trabajando. ¿Sí? Bien, solamente quería mencionarles, en este caso, bueno, ya tenemos programadas nuestras actividades para el día 11, si no me equivoco, ¿sí? Esperemos que no haya nada. Supongo yo que tal vez los jóvenes están trabajando para el día viernes, ¿no? Bien, vamos a compartir pantalla, por favor. Vamos a ver un momento. Perfecto. ¿Me confirman si se ve la presentación, por favor? Bueno, ahorita estamos. Bueno, siempre en el trabajo hay siempre algunos problemas en el sonido, así que me disculpan si por ahí se, se sale un poquito el audio, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir la cámara porque parece que está un poco lenta mi red, para que tengamos digamos, un proceso normal. Voy a desactivar momentáneamente mi cámara, ¿sí? Bien, el día de hoy en realidad tenemos dos puntos muy importantes a tratar, ¿no? En este caso hablamos del diseño todavía, ¿no? Habíamos trabajado un poco el diseño, pero ahora vamos a utilizar otra metodología, ¿no? Entonces, en el mercado existe un nuevo modelo, ¿sí? Que lo conocemos con el design thinking, ¿no? En este caso, la tendencia del mercado de este tipo de diseño, o decirlo así, es muy importante para lo que es la industria y para todos los emprendedores y empresarios que podemos de alguna manera generar un producto, en este caso, como un producto o servicio, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta en realidad, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar del thinking, en realidad es una metodología de trabajo que nos ayuda básicamente a resolver problemas complejos a través de una característica personal que es la empatía, ¿no? Entonces, hay que resaltar que en este caso en particular estamos identificando lo que es la empatía, ¿no? También lo que se conoce como la colaboración y la experimentación del mismo. Entonces, todo este modelo se centra pues básicamente en las personas y en generar soluciones innovadoras, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de diseño, tenemos que hablar de innovación y reingeniería. Eso es algo que normalmente pues siempre no, lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, el pensamiento de diseño, que es el concepto del design thinking, ¿no? Como les decía, tiene una metodología de trabajo para ayudar justamente a resolver problemas de forma creativa, innovadora, y bueno, está basado básicamente a producto, ¿no? Entonces nosotros podemos llevarlo en el caso de impulsar innovaciones también para proyectos y equipos, ¿no? Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, el thinking normalmente se puede utilizar para todo, ¿no? O sea, no solamente es un producto, sino servicios, ¿no? Que podamos ir trabajando en este caso. Bueno, existe un mercado de tingling, ¿no? En este caso, que, bueno, ya años atrás se han ido descubriendo nuevas metodologías innovadoras. Luego vamos a hablar de los retos, pues, ¿no? Y las metodologías que tenemos. O sea, existen en realidad propuestas de grandes autores bueno, tendencias en el mercado, en el cual tienen un grado de similitud, ¿no? Pero
básicamente pues se trata de tener, digamos, algunas alternativas para, digamos, el emprendimiento, para lo que es las empresas y para la creación de productos, que es lo que nosotros nos necesitamos, ¿no? Entonces, este pensamiento de diseño es una metodología innovadora actual, ¿no? Entonces, por eso en los libros tal vez no lo encontramos con ese término, pero encontramos algunos aspectos que podemos ir, en este caso, pues, haciendo una paralela a lo que, ¿no? Es el más popular actualmente y, digamos, reúne también un grupo de personas, ¿no? Que se encuentran, ¿no? Y buscan, digamos, compartir ciertos recursos para poder, digamos, hacer grandes avances también en una empresa o en un producto, ¿no? Eh, bueno, entonces, podemos decir lo siguiente. Entonces, vamos a ingresar entonces. El design thinking, normalmente, pues, eh, ya hemos dicho que en este caso, en resumen, podemos decir que es una metodología centrada en las personas, en el usuario, ¿no? Y está orientada a la acción. O sea, no solamente es la persona que puede pensar, idealizar, sino que tiene que estar orientada a la acción, cuyo objetivo básicamente es generar soluciones de acuerdo a los problemas afectados, digamos, en diferentes tipos de trabajo. O sea, mejorar los aspectos de diseño, mejorar metodologías, ¿no? El auge de este método, o también es muy popular, ¿no? En este caso, viene por su capacidad, ¿no? En este caso, de generar en muy poco tiempo soluciones innovadoras. O sea, acá el tiempo es importante, ¿no? Entonces aquí tenemos una gráfica, ¿no? Que nos ayuda a entender que en realidad, pues, hay diferentes aspectos en los cuales nosotros tenemos que enfocarnos, ¿no? Hoy ofrecer, digamos, a los emprendedores, a los startups, ¿no? En este caso, una metodología en la cual pueden avanzar y comenzar a testear, digamos, sus hipótesis, ¿no? O sea, ir viendo sus hipótesis en cada una de sus etapas y crear, digamos, en algún momento una cultura creativa, innovadora dentro de la empresa, ¿no? Ya les comentaba, pues, existen muchas industrias en el Perú que tratan de fortalecer, digamos, desde, digamos, el material de recursos internos como también externos, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, aquí justamente mencionamos ello. Bueno, acá hay un tenor bastante interesante, pero ya lo hemos dicho en el contexto, ¿no? En realidad, el design thinking es un proceso de pensamiento de diseño, ¿no? Bueno, en inglés, design thinking es una metodología de diseño que resuelve problemas, ¿no? Al abordar problemas muy complejos mediante un marco centrado en el ser humano, ¿no? Bueno, yo le he dicho hace un momento en personas, pero el tenor aquí es claro, ¿no? Personas o ser humano. El enfoque básicamente funciona bien para los problemas que no están claramente definidos o que resultan con mayor complejidad. Entonces, una nueva tendencia, ¿no? Bueno, ya vamos a ver los modelos, pero las primeras personas en escribir con respecto al pensamiento del diseño o al design thinking fue, en este caso, John Edward, ¿no? Un profesor de mecánica, en este caso de Stanford, que en realidad es un modelo, que ahorita vamos a ver que se está dando, ¿no? En este caso, el autor, en este caso Arnold, escribió sobre 4 áreas principales del diseño, ¿no? En su obra Ingeniería Creativa, que fue, en este caso, publicada en 1959, ¿no? Entonces, ya, miren, estamos más de una década, bueno, de 100 años, para tener, digamos, estos conceptos, ¿no? Más tarde se volvió, digamos, materia de estudio en un instituto, en este caso en el partner de Stanford, y bueno, fue conocido como, en este caso, el de School, ¿no? Bueno, normalmente fue el pionero, por eso ponemos dentro de la historia cronológica, bueno, podríamos poner otro gráfico, pero lo hemos puesto así, y vemos algo interesante, ¿no? Desde la opción de pensamiento del diseño, hacemos bocetos, ¿no? Los cuales vamos mejorando
y lo que yo les decía, ¿no? El concepto de la naturaleza también se enfoca, ¿no? A darnos los, digamos, los lineamientos, observamos mucho de la vida diaria, ¿no? En el cual plasmamos de alguna manera la forma de cómo establecer, digamos, nuestros diseños, ¿no? Esto finalmente llevó a otro autor conocido como Herbert Simons, ganador también del premio Nobel, al idear pues las primeras interacciones del proceso. Ahí vemos, ¿no? Un proceso en realidad es un método iterativo, porque sería bonito que uno piense, ¿no? Realice la actividad y termine, ¿no? Sería bonito. Pero en realidad nos damos cuenta de que todo proceso comienza y se va perfeccionando cíclicamente, ¿no? O sea, inicialmente, como ustedes dominan lo que son diagramas, el diagrama de bloques, el diagrama de flujos, ¿no? Diagramas de tiempos, ¿no? En este caso en procesos, también un diseño requiere perfeccionarlo constantemente, ¿no? Entonces, en su libro de 1969, La ciencia de lo artificial, miren, ya desde esa época estábamos ya generando una perspectiva, una visión ¿no? Que hoy está dando resultado con este proceso del design thinking, ¿no? La ciencia artificial, ¿no? Que es en este caso. Bueno, si nosotros comenzamos a identificar la nueva tendencia, digamos, del design thinking, se resume a través de un autor un poco más actual, vamos a decirlo así, Tim Brown, ¿no? Y define que, en este caso, que el design thinking es una disciplina, ¿no? Que usa la sensibilidad, los métodos de los diseños para hacer coincidir, digamos, las necesidades de las personas, ¿no? Con lo que es tecnológicamente factible. O sea, ahí limita la tecnología, en este caso, actual, ¿no? Y con que la estrategia viable de negocios puede convertirse en un valor del cliente, así como una gran oportunidad de mercado. Entonces, esta visión, en este caso, nos concluye, ¿no? En este caso, si nosotros observamos, eh, nos dice algo interesante, ¿no? El diseño es un proceso iterativo. ¿Estamos? Entonces, un proceso que se va mejorando, ¿no? En cada instante. Pero también nos habla algo muy importante. El producto normalmente lo enfoca a una oportunidad del mercado. O sea, ya no está hablando solamente de que yo fabrico y listo, ¿no? Sino que ahora diseño, pienso, fabrico y lo tengo que hacer hacia un mercado, ¿no? Entonces vemos hoy día que todos los productos se tienen que enfocar al mercado, ¿no? Por eso Tim Brown, ¿no? Es uno de los, digamos, CEOs actuales que normalmente, pues, están de alguna manera liderando el proceso del tingling en este caso, ¿no? Y bueno, ahí vamos a ir viendo un poquito, poco a poco, cómo se van generando algunos conceptos que tal vez sean nuevos para nosotros también. Vamos a ir dando iteraciones, ¿no? Para poder trabajar. Bien. Un ratito, por favor. Perfecto. Bien, seguimos. Oh, ujú. Vamos a borrar, exactamente. ¿Sí? Un momento, por favor. Bueno, en la gráfica creo que todos tenemos una gráfica donde podemos ir visualizando, pues, lo que llamamos la gestión. Bueno, en realidad iniciamos como si fuese un proyecto, ¿cierto? Todo producto en realidad es un proyecto, ¿sí? Que tiene un final o tiene un inicio y un final, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de proyectos, entonces yo les preguntaba a ustedes, ¿no? ¿Cuándo se tiene el riesgo más alto en un proyecto?
¿Al inicio o al final? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿están ahí presentes? Al inicio, ¿Dónde doctor. se crea el riesgo, ¿no? Bueno, ahí ya su compañero nos ha dicho, ¿no? Ahí también en el chat nos dice, la incertidumbre, bueno, en este caso el riesgo más alto en realidad es al inicio de un proyecto. Justamente aquí, cuando empezamos a ir analizando, tenemos justamente esta variable, ¿no? Entonces, la variable, en este caso, nos dice que es la incertidumbre, ¿no? Bueno, en realidad, en esta etapa, cualquiera que inicia una idea, en este caso, de un modelo de proceso, de diseño, al inicio siempre tenemos múltiples hipótesis y, bueno, tenemos la incertidumbre, pues, de que funcione, ¿no? Entonces, ahí aparece algo interesante. Hoy en día hablamos justamente de la gestión del caos, ¿no? Bueno, la gestión del caos en realidad es una disciplina que se utiliza para prevenir, ¿no? Y mitigar efectos de eventos inesperados. Y sabemos que justamente en el grado de proyectos la incertidumbre es la más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos de alguna manera reducir esta incertidumbre, ¿no? Aplicando justamente la gestión del caos, donde nos dice, hay que prevenir, hay que anticipar, hay que mitigar efectos de eventos, digamos, disruptivos, ya sea del proyecto o enfocado a nuestro producto. ¿Estamos? Entonces, buscar identificar, ¿no? Por eso hacen una matriz de riesgo. Ustedes que son expertos en esto, las matrices de riesgo, sus hiper, ¿no? Entonces uno tiene que ir trabajando la búsqueda de identificación y también eliminar patrones, o sea, patrones comunes a cierto tipo de actividades, ¿no? Que uno realiza, estructuras que ya no son funcionales. Entonces, tenemos, al menos esto en la industria, en la empresa, a veces el proceso del design thinking también ayuda en procesos de gestión, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A veces estamos empapelados a un trámite burocrático muy tedioso y cuando puede ser muy práctico. En el caso de productos es similar, o sea, eliminar patrones, bueno, donde haya fallas, digamos, en la producción, tal vez, ¿no? Se introducen nuevas formas de pensar y también de actuar. Estamos, no solamente nos enseña a actuar de una manera, digamos, secuencial, sino tenemos que encontrar, digamos, formas de pensar y actuar. Por otro lado, fortalece, digamos, en este caso, la autonomía de los que intervienen bajo una dirección, ¿no? Entonces, y eso hace que justamente la idea nazca tal vez muchas veces del personal interno, el que labora, el operario que conoce el producto o simplemente un empleado que utiliza el producto, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Ahora, también es muy pertinente, ¿no? Establecer canales de comunicaciones eficaces. Bueno, uno de los problemas que normalmente tienen los proyectos, o sea, enfocados a todo, ¿no? A lo que también es el diseño, ¿no? El tingling, es que una comunicación no sea efectiva. ¿Estamos? Eso es muy importante. Al menos el área de diseño tiene que ser lo más prudente, ¿no? En este caso, tener canales de comunicación eficaces. Imagínense que por una comunicación incorrecta, pues el producto no salga bien, ¿no? Entonces, ya es un costo sobre costo para la empresa, ¿no? Otro, diríamos, en este caso sería la de organizar espacios, ¿no? Para la recepción ordenada, digamos, de ayuda. O sea, siempre podemos tener ese tipo de elementos, ¿no? Entonces, en esta etapa, vamos a ir de gestión del caos, donde tratamos de reducir la incertidumbre, podemos ir desatando el nudo, ¿no? Y eso es lo que dicen muchos autores, ¿no? Eh, eh, Desenredar, ¿no? El problema. Entonces, ahí aparece otro tipo de gestión, ¿no? Entonces, hablamos de la gestión justamente de la incertidumbre.
Entonces, la gestión de la incertidumbre en realidad también es una, digamos, es la gestión en la cual nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones acertadas. Entonces, en esta etapa, ¿no? Esta etapa final, digamos, de la incertidumbre y el inicio de nuestra luz, que es el foco claridad, entonces la gestión de la incertidumbre funciona. Entonces, uno toma la capacidad de decisiones acertadas, digamos, en situaciones que no son totalmente controlables, ¿no? Y es una habilidad muy importante que se puede desarrollar con la práctica y la experiencia, ¿no? Entonces, si lo llevamos a proyectos, también mencionamos, pues, que el gerente del proyecto debe identificar y gestionar justamente la incertidumbre, ¿no? Entonces, en este proceso, ¿no? Se utilizan técnicas como el análisis de riesgos, o sea, ahí también reducimos los riesgos, la planificación de contingencias, en el cual se van generando justamente estos elementos. ¿Qué se necesita? Liderazgo. El líder debe ser capaz, digamos, de navegar con soluciones inciertas, ¿no? Con confianza, se debe adaptar y debe tener también resiliencia, ¿no? En este caso teniendo pues que asegurar, digamos, que los equipos sigan comprometidos y enfocados a los objetivos. Bueno, también en la vida cotidiana se puede desarrollar estrategias, ¿no? Y habilidades para manejar, digamos, la ansiedad y el estrés. Eso es algo que normalmente hoy en día tal vez tenemos problemas en algún aspecto, ¿no? Entonces, cuando ya llego a la segunda etapa de claridad, donde ya he reducido a través de la gestión de la incertidumbre, llega la gestión de la información, ¿no? Información. Entonces, la gestión de la información, en realidad, lo podemos tomar claramente como el proceso que nos indica una recopilación, eh, una forma de almacenar lo que yo he hecho, ¿no? Y distribuirlo de forma correcta, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Optimizar la información para organizarla y que uno pueda cumplir algunas metas, ¿no? Y eso es algo que normalmente se va a dar, ¿no? En este caso, ¿sí? Bueno, entonces, como ven, tenemos dos lados y hablamos de gestión, ¿no? Entonces, todo lo que es gestión nos ayuda a mejorar, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos algo, una estadística, vamos a decir, ¿no? Tenemos eh, el análisis, ¿no? Eh, para ser más exacto, ¿no? El design thinking, ¿no? Normalmente que es el proceso pensativo del diseño, bueno, en realidad tiene un 50% de análisis del diseño, ¿no? Y otros son elementos intuitivos en los cuales podemos ir trabajando, ¿no? Eso es algo que normalmente se ve en una estadística. Bueno, ahora vamos a hablar justamente de lo que hemos estado mencionando, que son los modelos. Y existen tres modelos en el mercado. Una propuesta por Harvard, otro modelo conocido como Stanford, y digamos, el tercer modelo también interesante, ¿no? Para algunas etapas pueden variar, ¿no? Entonces, uno que tenga un nuevo proyecto se puede adaptar a cualquiera de ellas. Tenemos Hanson Partner, ¿no? Que es otro de los elementos que están basados a la inspiración, ¿no? La idea y la implementación. O sea, son casos prácticos. Bueno, en nuestro caso, podemos decir que el design thinking está basado a principios, ¿sí? Es algo que normalmente sí tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles serían los principios del design thinking? ¿No? Uno, está orientado justamente a la acción, que es justamente lo que hemos ido comentando, ¿no? El otro está a gusto con los cambios, o sea, tenemos que romper esa resiliencia de las personas que están acostumbradas a no cambiar, ¿no? Entonces, eh, y eso es lo que normalmente, pues, a veces en la industria tenemos problemas, ¿no? No solamente con la parte de operarios, sino en todas las etapas hasta la alta gerencia. El otro principio es un caso antropocéntrico, ¿no? Pues eso qué quiere decir
que está basado pues a un elemento central, ¿no? El otro principio es integrar la previsión, ¿no? Justamente eso es lo que hemos ido hablando, ¿no? Entonces, fomentar empatía, ¿no? Hoy es una etapa también del cual vamos a ir viendo dentro de los modelos. Eh, los mapas, ¿no? Que son muy importantes también, ¿no? Reduce los riesgos. Hemos visto que en la etapa inicial reduce los riesgos, puede crear significados, ¿no? Como otro punto resaltante, lleva la creatividad empresarial a un siguiente nivel. O sea, crea un proceso de inspiración y de sensibilidad, ¿no? Eso también es algo muy importante. Y por último, podemos decir que es la nueva lógica competitiva de la estrategia empresarial. Sabemos que el mercado es muy competente y varía. Entonces, tenemos que tener en cuenta que llegar a una estrategia, ¿no? Es muy importante. Hoy todas las empresas generan estrategias empresariales y el cual, pues, hacen también uso de algunas herramientas como la publicidad, el marketing, ¿no? Entre otros elementos. Bueno, entonces, si usamos el tingling en los negocios, ¿no? Estamos mencionando que la utilizamos justamente para crear sensibilidad y que los métodos de diseño para ajustar, digamos, algunas necesidades a las personas o a la gente, ¿no? Con lo que es tecnológicamente factible. O sea, si bien es cierto, yo puedo tener la proyección de tener un tipo de tecnología, si no la tengo, es un problema porque mi producto no va a tener un final. Entonces, ¿a qué ser realistas? O sea, si tengo un tipo de maquinaria para hacer eso y la puedo usar, está bien, pero no puedo pensar en tecnología que todavía no ha sido desarrollada, ¿sí? Bueno, eh, lo lógico es que cuando se hace diseños, sí puedo pensar en ellos, ¿no? Pero cuando hago productos no puedo fiarme en tecnología que todavía no es fácil. Y lo que en una estrategia de negocio es viable puede convertirse en el valor para el cliente, ¿no? Entonces, y una oportunidad de mercado, pues, ¿no? Entonces, hoy, en este caso, los que son mercados objetivos, por ejemplo, son las chicas, ¿no? Las chicas tienen, en este caso, pues, una diversidad, digamos, de productos que bueno, tienen acogida en el mercado. Bueno, a diferencia de un hombre y una mujer, pues no son características atípicas, ¿no? Un hombre, un polo es un polo, pues, ¿no? En cambio, una mujer es un poquito más segmentada, ¿no? Necesita ver la calidad del modelo, el diseño, el color. Entonces, cada cliente y cada mercado es una oportunidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos justamente una gráfica donde tenemos que ver la parte tecnológica, la parte de negocio, ¿no? Si el negocio es viable, ¿no? Y la intersección de este es lo que nosotros queremos como un gran diferenciador, ¿no? En este caso. Bien, acá he tratado de resumir algunas cosas interesantes dentro de las soluciones a los retos empresariales, que eso es lo que, digamos, de alguna manera nos ayuda, ¿no? A entender mejor el mercado. Bien, vamos entonces a ver las soluciones. Bueno, por el lado izquierdo, bueno, vamos a resaltarlo por aquí. Perfecto. Bueno, el lado izquierdo representa los retos empresariales. ¿Estamos? Bueno, un reto empresarial normalmente pues siempre es el crecimiento de la empresa, ¿no? Esta necesita generar estrategias, ¿no? Que es la palabra clave aquí, estrategias. Y todas las estrategias necesitan muchas veces una historia, ¿no? En el caso de las soluciones del design thinking, ¿no? En este caso, tenemos un término que hoy en día es muy utilizado, que es el storytelling, ¿no? Entonces, ¿qué es el story, no? En este caso, bueno, es una técnica de comunicación eh, que consiste en contar historias, ¿no? Y transmitir un mensaje.
Entonces, y eso ha causado algo interesante. Hay productos que normalmente, ustedes saben cuál es el mensaje de Sprite, por ejemplo. Entonces, los stories, ¿no? Tailing, normalmente son esas historias, ¿no? Y el objetivo es conectar emocionalmente a la audiencia, ¿no? Entonces, justamente, ¿para qué sirve? Para estructurar el pasado, el presente y el futuro. Los problemas, las necesidades y los deseos y esperanzas, ¿no? Fomentan la empatía, la creatividad, la anticipación. Debe ser formativa, tangible, divertida y realista, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Bueno, yo lo resumí como objetivo primordial, es conectar emocionalmente a la audiencia, ¿no? Aquí ya está un poquito más detallado para ir viendo todo lo que nosotros podemos. Entonces, muchas veces, justamente, al contar historias, ¿no? Encontramos una técnica que nos permite transmitir, ¿no? A través de narración, digamos, y provocando reacción determinada del receptor, ¿no? Es lo que nosotros tenemos siempre como elemento. Bueno, el segundo reto empresarial es la predictividad, ¿no? Uno tiene que aprender a hacer ser predictivo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nos menciona algo muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que debe permitir a la compañía o a la organización, a la empresa, una mejora de eficiencia, una mejora en la eficiencia, efectividad, productividad, mientras que reduce los costos. Si los costos se reducen, pues es algo muy provechoso para la industria. Entonces, la solución del técnico, ¿qué nos dice? Hay que hacer una previsión estratégica, ¿no? Entonces tenemos, no es una planificación, ¿no? Porque la planificación ya está establecida, pero sí tenemos una previsión, ¿no? Es un solo input de la planificación. Es parte, digamos, de la planificación en contexto. Si alguien tiene, digamos, algún proyecto y hace una previsión estratégica de un producto, bueno, podemos decir que es un proceso, ¿no? Es un proceso que se establece en perspectivas, o sea, viendo hacia el futuro, bien informadas y orientadas al futuro, ¿no? Que ayuden a inspirar innovación, planificación y toma de decisiones, ¿no? Bueno, esto incluye análisis del entorno, el mapeo de contexto, que eso es lo que vamos a ver, la creación de arquetipos y el desarrollo de los mismos, ¿no? Es otra de las actividades que vamos a necesitar o procurar de alguna manera utilizar. Bien, otro reto es el cambio, ¿no? El reto empresarial siempre está latente, ¿no? O sea, todas las compañías deben soportar el cambio para sobrevivir. ¿Estamos? Si no cambia, no sobrevive la empresa, ¿no? Entonces tiene que sobrevivir y crecer, que es lo que nosotros queremos como retos empresariales. Bueno, el secreto realmente tenebroso, como dice aquí, del cambio es que no existe una teoría para ello. Entonces, las empresas son reactivas, no proactivas, y esto genera muchos errores. Y esto lleva, pues, a que la industria no funcione, ¿no? O sea, la parte empresarial. Entonces, ¿qué soluciones te da el design thinking? Bueno, en este caso tenemos que comenzar a hacer algo. Sensibilización. Entonces, en este proceso de sensibilización, ¿cómo se puede reinventar, digamos, una organización para incorporarse con capacidad de creación, ¿no? O de crear sentido, en este caso, a la empresa? Bueno, aquí hemos puesto 5 puntos para que ustedes tengan una idea más clara y decimos algo, ¿no? Mejorar los sentidos para aumentar la agilidad, ¿no? En este caso. Reunir datos reales. Eso es algo que normalmente siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Fomentar capacidad de detección, cultivar redes de detección de información, ¿no? Entonces, uno tiene que conocer el mercado interno y externo, ¿no? Y más a la competencia, ¿no? Eso es algo que es una ley del marketing, ¿no? Para poder competir con las empresas y mejorar los productos, por supuesto.
Aprovechar los medios sociales actualmente, ¿no? Una construcción de red sensorial, digamos, automatizada ya, ¿no? Hoy, bueno, la red, digamos, de comunicación más barata y efectiva es el Facebook, ¿no? Que es mucho más barata también, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, identificando los nodos críticos, que es otra parte. Eh, Como último elemento de los retos empresariales son la relevancia. Bueno, si tu producto es relevante en el mercado, eso quiere decir que tú estás manteniendo una credibilidad y un difícil, digamos, manejo a largo plazo, ¿no? Se puede pensar también en redefinir el valor, digamos, que aportan los consumidores, ¿no? O sea, la relevancia es algo que normalmente nosotros tenemos que hacer en plazos cortos, ¿no? Entonces, el Team ¿qué me ayuda a hacer? ¿No? Entonces, bueno, redefinimos valores, ¿no? O sea, la redefinición hace que nuestro producto pueda mejorar. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo lo logramos? Bueno, en este caso, ser auténticos, sinceros, además de identificar 6 puntos. Por ejemplo, identificar los motivos funcionales, ¿no? Los sociales, los culturales, hasta incluso los históricos que han impulsado el valor de la marca, ¿no? O producto o negocio. Entonces, estamos viendo no solamente el producto, estamos viendo la visión, digamos, digamos, de los retos empresariales que tenemos hoy. El segundo punto es averiguar cómo valoran tus clientes respecto a los competidores. O sea, ¿cuál es nuestro punto fuerte? ¿No? ¿Cuál es nuestro gran diferenciador? El tercer punto, definir y articular cada uno de los impulsadores de valor dentro del contexto del usuario, ¿no? Eso es una parte. Identificar señales para poder observar grados de cambio, ¿no? Cuáles se alientan y cuáles se aceleran, o sea, eso también depende de la característica del líder, ¿no? Eso es algo importante. Hacer talleres de identificación de oportunidades, diseñar y realizar sesiones de diseño para hacer sobre las dimensiones, validar hipótesis, crear nuevas combinaciones con ayuda del cliente. O sea, el cliente aporta, ¿no? Muchas de las empresas a veces no piensan en el cliente, ¿no? Nosotros debemos pensar en el cliente, porque el cliente aporta mucho, porque es el que utiliza, ¿no? El producto. Y el otro punto sería analizar los resultados, ¿no? Realizar un taller de mapeo de valor, que es una técnica también bastante utilizada para redefinir de alguna manera el valor, ¿no? Y así cambiar el panorama competitivo que nosotros tenemos. Entonces, esos serían los retos, ¿sí? Los retos, bueno, eso es lo que estábamos tocando el día de hoy, ¿no? Resaltando un poco más esta característica y podemos tener en cuenta los el diseño thinking, ¿no? En este caso, no es un proceso lineal. Si ustedes observan, se enfoca a la empatía, ¿no? A la definición, a la idea, al prototipo y al test. Entonces, y en cada una de esas etapas, normalmente no es que sea un solo paso consecutivo, ¿no? Sino es interactivo. Entonces, eso quiere decir que no es un proceso lineal. ¿Estamos? Entonces, como no es un proceso lineal, nosotros tenemos mucho que ir viendo en este caso, ¿no? Bueno, vamos entonces a describir. Bueno, vamos a comenzar el modelo. El modelo donde la etapa, digamos, eh, etapas, digamos, del proceso del design thinking, está enfocado a 5 fases, ¿sí? 5 fases. Primero es empatizar, ¿no? Entonces, el empatizar indica, en este caso, entender y observar. El caso de involucrarse dentro digamos, de la empresa. A veces, ¿no? La resiliencia a veces hace que la industria, pues, no avance. Entonces, necesitamos empatizar. O sea, si yo soy empleado de una empresa y puedo mejorar, digamos, la vida de la institución,
o de la empresa, la tengo que hacer, o sea, tengo que ser empático, ¿no? Entonces, a veces uno, bueno, en nuestro caso no es mucho, pero hay empresas donde normalmente, pues, uno va porque tiene que recibir el sueldo, ¿no? Y no es empático. Entonces, nosotros queremos mejorar, entonces tenemos que ser empáticos, ¿no? Entonces, la empatía en realidad, pues, es la primera fase del proceso y ella, de alguna manera, ¿no? Esta etapa, de alguna manera, es el arquetipo de un usuario, ¿no? O sea, se define como un arquetipo de usuario que se dirige en la solución del reto enunciado. Bueno, traducción, podemos utilizar criterios cualitativos como una cultura digital, cuantitativa también, como la edad, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, si vamos a ir, digamos, por la empatía, tenemos que comenzar a entender, ¿sí? Entonces, aquí justamente nos pide construir el conocimiento. Y para construir conocimiento, nosotros tenemos que ser claros, ¿no? Primero, nuestro punto de partida no era un objetivo a alcanzar, sino una persona, ¿no? Es justamente lo que estamos resaltando, que tiene necesidades o enfrenta el desafío de tener, digamos, problemas que resolver, ¿no? Y una vez que se ha reconocido el problema, se hace la declaración del problema y que debe definirse en el nivel correcto. Ahora, cuando existen dos tipos de preguntas, el por qué, como niños, ¿no? Vamos a cambiar el color acá. El por qué, cuando podemos ampliar, o cuando necesitamos reducir, que es el cómo, ¿no? Entonces, esos son dos tipos de preguntas. Si quiero ampliar, ¿por qué? Y si quiero reducir, ¿cómo? ¿No? Entonces, esto de entender, ¿no? Tiene una vez digamos, identificada el usuario que va a dirigirte, debe establecer objetivos netamente de investigación, ¿no? Preliminar para elegir herramientas de recomendación. Entonces, acá hablamos de herramientas también, ¿no? Ese es otro punto que tenemos que ir tocando, ¿no? En este caso. Bueno, el entender es una primera opción. Entonces, herramientas que se pueden usar para lo que es el caso del entendimiento, ¿no? O sea, existen, digamos, formas particulares, ¿no? Por ejemplo, crear una persona. O sea, ¿qué tipo de persona quisieras tú crear? Entonces, esto está relacionado un poco con la empatía, ¿no? El uso, digamos, de elementos como el Canvas, ¿no? Es algo que normalmente se va a tener que utilizar de alguna manera, ¿no? En este caso, ratito, por favor. Entonces, el trabajo idóneo, ¿no? Crear usuarios de futuro, son herramientas que nosotros tenemos que ir trabajando, ¿no? La opción de eh, crear, digamos, futuros, ¿no? ¿No? Entonces, crear usuarios futuros, ¿no? Entonces, eso es en el caso de entender. Ahora, acá justamente hay una actividad, bueno, hoy día como no estamos en clase, en aula, es un poco complicado trabajar, pero aquí llamamos la creación de la persona. Entonces, como ayuda, y esto es algo que deben hacer como práctica, es imaginar un usuario típico, ¿no? Una persona real en la cual ustedes quieran enfocarse con experiencia, con una carrera profesional, que tenga preferencias, intereses privados y profesionales, ¿no? Eso es lo que uno tiene que imaginarse. Descubrir sus verdaderas necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan? Yo podría decir rápido, ¿no? Ustedes como universitarios, ¿qué necesitan actualmente, ¿no?
Entonces, también hay una lluvia de ideas donde uno tiene que ordenar prioridades. Bueno, en el caso de la creación de esta persona, bueno, hay que crear un usuario, incluso el nombre, el sexo, y descubrir sus verdaderas necesidades. ¿Qué necesita? Verificar que el usuario existe en la realidad, porque tampoco no puedo imaginarme tener alas, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, para crear una persona, se realizan entrevistas, se hacen observaciones, a menudo muestran a usuarios potenciales que tienen necesidades y preferencias de diferentes índoles, ¿no? O asumidas originalmente. Entonces, esta actividad que tiene como finalidad promover la creatividad de los participantes y convertirlos en perfiladores, o sea, analista de casos. Eh, Normalmente, a veces, cuando están en aula, hacemos rápido, ¿no? Grupos y hacen esta actividad. Bueno, hoy no lo vamos a hacer así, ustedes tienen para trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una actividad, dibujar a una persona, colocar una foto, como vemos en la parte inferior, colocar imágenes, colocar citas, historias, o sea, hacer que la persona cobre vida, ¿no? O sea, la que tú quieres crear tiene que estar ahí. Describir su personalidad, el carácter, ¿no? Si es relevante. Bueno, entonces miren, esta actividad, si bien es cierto, se basa en la observación, ¿no? Y en la prevención. Entonces son talleres sincrónicos que normalmente nos va a ayudar a entender mejor. Entonces, el uso de un producto es similar, ¿no? Entonces, así que lo estamos haciendo primero de esa forma. Bien, bueno, ahí también tienen otro tipo de características, que en este caso, pues, es usar, digamos, un lienzo. eh, bueno, traducción será, pues, el lienzo o, digamos, del gancho, ¿no? Bueno, en este caso, un diseño, ¿no? Donde colocamos nombre, podemos colocar características del usuario, hobbies, ¿no? Que es otro método que también se utiliza con mucha frecuencia en los talleres. Bueno, vamos al segundo punto, ¿no? El observar. Entonces, dentro de esta metodología, el observar, sí, es importante también, ¿no? Entonces, el caso de la observación, ¿no? Nos asegura, digamos, en este caso, intentamos ser expertos y comprender mejor las necesidades del cliente, ¿no? Bueno, acá hemos puesto intentar ser expertos porque eso nos ayuda cada vez, ¿no? O sea, no puedo decir que todo lo que yo sé es lo único que hay, ¿no? Siempre uno aprende más. Echamos un vistazo más de cerca, digamos, a las personas de tres entornos diferentes que se aplican pues en un pensamiento de diseño, observamos los grupos y personas de trabajo. Bueno, acá, para el caso de la observación, requerimos empatía de los usuarios. Entonces, bueno, al que le aburre todo, pues, no es aplicable, ¿no? Entonces, acá queremos observación. Hemos dicho esta característica importante, saber escuchar y observar, ¿no? Que es una parte importante. Bueno, herramientas. Bueno, existe el mapa de la empatía, que es algo muy importante, ¿no? Hacerse preguntas como qué y cómo, ¿no? Para trabajar hacer una lista crítica, ¿no? De elementos, hacernos, digamos, cuestionar, digamos, algunas características, ¿no? Y así podemos crear un mapa de diseño, ¿no? Para que se entienda mejor, bueno, para completar el mapa de diseño, lo construimos a través de la empatía del usuario, ¿no? Que es el usuario potencial. Primero, el usuario debe ser definido y encontrado. Luego se establece la observación, ¿no? Que es algo que normalmente hemos mencionado. Obs- Observar, escuchar y crear empatía. O sea, dentro del proceso, la empatía es muy importante, ¿sí? En este caso también podemos decir que nos tenemos que poner en la piel del usuario potencial, ¿no? O sea, si yo fuera el cliente, ¿no? Si yo fuera nuestro usuario potencial, ¿no? Crear una tarjeta de empatía con los siguientes datos.
por ejemplo, ¿qué escucha, no? O sea, ¿qué música escucha? ¿Qué autor escucha, no? Bueno, hoy hay muchos programas también que pueda leer, ¿no? ¿En qué piensa, no? ¿En qué siente, no? Entonces, ¿qué ve? ¿Qué habla? ¿Qué hace todos los días? ¿Cuáles son sus frustraciones y deseos, no? Entonces, esto nos ayuda a realizar justamente nuestro mapa de empatía, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta. Entonces, ¿no? Nuestro mapa de empatía, ya hemos dicho, ¿no? Nos ayuda a diseñar un perfil de un cliente ideal, con base, digamos, a sentimiento, ¿no? Aprende cómo hacerlos. El mapa de empatía justamente nos ayuda, digamos, a mejorar, ¿no? Básicamente es un formato que busca escribir, ¿no? O describir al cliente ideal de una empresa, ¿no? Por medio de análisis, aspectos relacionados básicamente en los sentimientos de la persona, ¿no? Eso es algo que normalmente pues se da, ¿no? Entonces, la empatía es importantísimo, ¿no? Sirve para entender mejor al cliente, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ahí está, es lo que se hace, un gráfico de un mapa de empatía, donde ustedes tienen los, digamos, cuál quieren sus amigos, ¿no? Cuál es la familia, etcétera, ¿no? O sea, ahí tenemos una muestra de cómo podemos ir trabajando el mapa de empatía. También tenemos, en este caso, ¿no? Otra herramienta, ¿no? Que es el caso de, un ratito, por favor. Bien, entonces, lo que les decía, ¿no? Eh, el rendimiento AIOU, ¿no? En este caso es otro tipo de herramienta que también se divide en 5 actividades. Entonces, aquí tendré que hacerme las preguntas clásicas, ¿no? En este caso, ¿de qué? En este caso, también, ¿cómo? ¿No? Y el why, ¿no? En este caso, ¿qué es el por qué? Entonces, tenemos el qué, el cómo y el por qué, ¿no? Entonces, justamente aquí en el cuadro podemos ir analizando el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de, digamos, de ejecutar, ¿no? En este caso, este método del IAO. Entonces dice, debe considerarse como cómo se comporta cada uno de los usuarios en el mundo real y en el mundo digital también, ¿no? Hoy hay dos tipos de personas, el que maneja tecnología y el que no lo maneja. Hablamos de usuarios potenciales, ¿no? Caminar en sus zapatos y hacer lo que hace. El IAO se divide en 5 categorías. Bueno, las actividades, ¿no? En este caso, encontrar eh, cuáles son sus hobbies, sus pasatiempos, ¿no? Cuáles son sus gastos, ¿no? Entre otros. Luego, encontrar su entorno, ¿no? Cuáles son las interacciones digamos, del individuo, de la persona, los objetivos y cuál es el uso. Bueno, acá tenemos una lista de cuáles son las preguntas que podíamos realizar. Entonces, eh, el cómo, digamos, influencian las personas también, ¿no?
Es otro de los elementos que podemos ir teniendo en consideración. Bueno, para esto se hace un lienzo de propuestas de valor, es un método que ustedes pueden ver aquí, donde tenemos el lado izquierdo los productos y servicios, bueno, creadores de alergias, ¿no? En este caso lo que es la propuesta de valor y los segmentos de mercado de los cuales yo puedo entender, ¿no? Es una actividad práctica que es lo que tenemos que ir viendo, ¿no? Bueno, el otro punto es también importante es el definir, ¿no? Entonces, el definir eh, es la segunda fase, vamos a decir así, dentro del proceso de Tingling, ¿no? Y consiste básicamente en organizar, procesar, sensibilizar, digamos, la información obtenida de una etapa anterior. Justamente aquí podemos decir, ¿no? Por eso lo podemos decir. Definir vendría a ser claridad y enfoque, ¿no? Experiencia en este caso, en los usuarios, ¿no? Que es lo que sí podemos decir, ¿no? Y ver lo que es la declaración del problema viable. Y el otro es el viewpoint, ¿no? Que es el POV, ¿no? Que en español es el punto de vista, ¿no? Es lo que nosotros tenemos en este caso, de entender el POV. Bueno, entonces, en esta etapa de definir, bueno, es importante, ¿no? Es lo que nos dicen. Vamos a borrar esto. Es importante en aprovechar, interpretar y ponderar todos los hallazgos, todos los que yo pueda encontrar. Digamos, se instala al facilitador, ¿no? Y atenta a todos los miembros del grupo para poder hablar sobre una experiencia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de establecer una base de conocimiento común? Bueno, esto se hace mejor contando historias que se han experimentado y ahí viene pues en proyectos, ¿no? Los datos históricos, ¿no? eh, Mostrando imágenes, describiendo relaciones, emociones personales, ¿no? Nuevamente el objetivo de desarrollo es revisar a las personas en cuestión, ¿no? Es algo que eso sí tenemos que definir, ¿no? Bueno, en resumen aquí, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Desarrolla un punto de vista, articula ideas y define el problema, ¿no? Eso es lo que las herramientas más utilizadas en este proceso, ¿no? Digamos, es para saturar, agrupar, ¿no? Y nos ayuda de alguna manera que los participantes lleven a cabo diferentes actividades. Bueno, vamos a poner aquí, por ejemplo, tenemos el Carry Out 360, ¿no? El User 9 Windows, ¿no? Y así tenemos también otras herramientas que se pueden utilizar para el caso de esta segunda fase, ¿no? Bueno, entonces acá, por ejemplo, hacemos una descripción rápida del uso de las nueve Windows Tools, ¿no? En este caso. Y nos dice que son herramientas de 9 ventanas, ¿no? Que es un método simple de analizar donde se reconoce los posibles casos de aplicación y necesidades del cliente. En resumen, el producto es examinado de cerca, ¿no? En las dimensiones del sistema y del tiempo. ¿A qué llamamos sistema? ¿No? Entonces, el sistema en realidad, ¿no? Acá vamos a definirlo. El sistema en realidad es una estructura del producto. Bueno, también puede ser un servicio, incluyendo el ambiente completo. Y el tiempo es ver cómo se genera o cómo se generó en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? O sea, ganamos de la experiencia, ¿no? En este caso, la utilización de las herramientas, ¿no? ¿Qué esperamos? ¿No? O sea, ¿qué tuvimos antes? ¿Qué tengo ahora? ¿Y qué puedo tener en el futuro? ¿No? Bueno, acá tenemos justamente otro mapa, que es el mapa del tipo Margarita, que ayuda a identificar aspectos más relevantes, ¿no? Resaltarlos y mostrarlos, que todos tienen el mismo nivel de importancia, ¿no? Ahí tenemos
justamente el gráfico y lo podemos plasmar en esta, digamos, en este mapa del tipo Margarit. Bueno, el otro punto, en este caso, es idear. Entonces, cuando hablamos de idear, en realidad bien, también es una fase de la identificación y que consiste básicamente en generar ideas para el reto de, digamos, de el rediseño, el reenmarcado, ¿no? En este caso, y las herramientas, pues, estrella, en este caso es el brainstorming, ¿no? En este caso, y existen otras también que pueden apoyarnos, digamos, a idear mejor, ¿no? El Scamper, hibridación, ¿no? El brain break, ¿no? En este caso, pues, otro de los elementos que podemos usar como herramientas. Entonces, el concepto de idear también es una fase cuyo objetivo principal justamente se debe al aumento gradual, ¿no? De la creatividad y de la interacción. Bueno, dependiendo del enunciado del problema, se puede realizar una sesión de lluvia de ideas, que generalmente sobre ideas desde el principio, ¿no? También nos ayuda la presentación de tareas individuales de manera específica para las sesiones de lluvia y de ideas, digamos, que han mostrado ser exitosas, ¿no? De otra manera, se puede controlar también la creatividad y por lo tanto, pues, podemos hacer una, digamos, una fase de divergencia, ¿no? Entonces, ahí vemos algo interesante, divergencia. Eso quiere decir que cuando uno idea, normalmente existen dos fases, la parte de convergencia y la fase de divergencia, ¿no? Entonces, eh, es lo que nosotros tenemos, ¿no? Convergen todas las ideas, es un punto. Primero se hace la divergencia porque hay una lluvia de ideas, o sea, no es una sola idea, sino muchas. Y de todas esas se va haciendo la convergencia, ¿no? Eso es algo que normalmente se va dando en el mercado. Bueno, herramientas, como ya les he dicho, por excelencia es el brainstorming section, el Apply Creativos, el Camper, ¿no? Que es la que nos da la posibilidad de utilizar, ¿no? Bueno, cuando se utiliza, en este caso, la divergencia y la convergencia, vuelvo a resaltar, es cuando se utiliza una de estas herramientas y siempre lo haremos desde la lógica de la divergencia y la convergencia. Bueno, ya sabemos que la divergencia consiste en dar todas las ideas posibles sin filtros, por eso se hace grande, mientras que la convergencia implica el análisis de las ideas y su posterior selección, o sea, se va haciendo menor, ¿no? Entonces, establecer un número alto de ideas como objetivo, o sea, muchas ideas, eh, tenemos que enumerarlas cuando las lancemos con todo el equipo, ¿no? Para ver cuál de ellas es factible, ¿no? Entonces, no es necesario tener muchas ideas como, o bueno, eh, como objetivos, ¿no? El objetivo es ser mínimo. Construye ideas de los demás, ¿no? Bueno, en realidad, el construir sobre las ideas de los demás, en base, siempre tenemos en base a algo, mejoramos, ¿no? No es cuestión de ideas, digamos, de divergencia, ¿no? Sino aprovechar esas ideas inspirantes, ¿no? Y crear unas nuevas tecnologías, que eso es lo que queremos tener, ¿no? Bueno, acá tenemos una sección del brainstorming, ¿no? Section, donde vemos, pues, al lado de eso está en inglés y lo que estamos aquí estableciendo es pensar en estructuras jerárquicas que, digamos, no sean un obstáculo en realidad para la libertad y la idealización sin restricción. El otro punto es la belleza de la lluvia de ideas, ¿no? Es que todos tienen la oportunidad de idear buenas ideas sin importar su función, rol, ¿no? Que tienen en ella, ¿no? En la organización. Si los participantes no se conocen, es mejor, ¿no? Así pueden aportar más ideas, ¿no? Sin prejuicios, ¿no? Eso es algo muy importante en esta fase
¿no? En este caso del brainstorming session. Bueno, acá tenemos algunos pasos. Dice, el primer paso dice liberar, ¿no? Liberarse de ideas habituales. El segundo paso es poner ideas más, bueno, acá, disculpen, ahí dice salvajes. Bueno, o sea, más bueno, proponer ideas interesantes, ¿no? A veces nos limitamos a un presupuesto, nos limitamos, digamos, al acceso, pero esto nos ayuda en realidad a tener una idea mucho más clara, ¿sí? El tercero es presentar mejores ideas y más, bueno, y las más tontas, ¿no? Eso normalmente, pues, ya lo hace una persona que tenga cierta experiencia, cada idea tiene su potencial, ¿no? Ninguna idea es inútil desde el inicio, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el Scamper, ¿no? Justamente es una técnica, ¿no? Como sus siglas lo dicen, ¿no? Sustituir, combinar, adaptar, modificar y poner otros usos. Eliminar y reorganizar. Bueno, hay una gráfica ahí de un vehículo de cómo podemos, digamos, hacer una lluvia de ideas y una lista de preguntas para reflexionar y resolver un problema. Se pueden usar para casi cualquier cosa, para productos, procesos, sistemas, soluciones, servicios, modelo de negocios o modelo de ecosistemas, ¿no? En este caso. Es una tecnología también de gestión de proyectos, ¿ah? El Scamper. Entonces, así que eso nos ayuda también para idear productos. Bueno, pasamos al prototipar, ¿no? En este caso es la cuarta fase del proceso y en esta etapa la metodología será que uno pasará a realizar o aterrizar las ideas, ¿no? O las ideas que se han ido elegido pues de forma rápida, bueno, algunos lo dirán baratas, ¿no? Pero dándole forma de alguna manera, ¿no? El nivel de complejidad en realidad de un tipo depende mucho del proyecto en que se encuentre, ¿no? Entonces, ahora, según la cantidad de interacciones que hayas llevado a cabo, o sea, quiere decir que cuando nosotros hemos generado, no estoy llegando a una etapa sola, o sea, las etapas anteriores, o sea, la primera, la segunda etapa, tal vez ha sido mejorada en cada una de las etapas. Por eso acá dice, el prototipar tiene las 3 F: equivocarse rápido, barato y muchas veces, ¿no? Que es lo que nos llega a entender. Entonces, como dice aquí la teoría, ¿no? El prototipar, ¿no? En qué nos ayuda, ¿no? En cualquier caso, debemos hacer nuestras ideas que sean tangibles, ¿no? Lo más antes posible, probarlas para los usuarios potenciales, ¿no? Entonces, de ahí lo que les decía, ¿no? Si ustedes en su proyecto determinan que es viable hacer el prototipo, pasaremos a imprimirlo en una impresora 3D, realizarlo si desean, de esta forma, ¿no? Debemos revisar, recibir comentarios importantes en este caso, ¿no? Para la mejora de ideas de estos prototipos, ¿no? El lema de toda opción es la acción simple, ¿no? En este caso, ámalo, cámbialo y déjalo, que es otro de los casos. Haz que tus ideas, ¿no? Haz que tus ideas sean reales, ¿no? Y que cómo la gente recepciona, digamos, el prototipo, ¿no? Eso es algo también que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bien, herramientas, el DevOps de prototipos, el Boxing and Define, ¿no? En este caso, y bueno, el Hook Prototype, ¿no? En este caso, el Workshop también, ¿no? Son herramientas que podemos ir utilizando para poder trabajar en conjunto. Si nosotros trabajamos el prototipo, ¿no? En este caso, del workshop, tenemos 7 pasos, ¿no? Por ejemplo, dice, podemos reflexionar sobre las variaciones, ¿no? Sobre las variantes que son críticas para el usuario. El segundo paso será que el equipo piensa en que la variante se debe construir. En el tercer punto, construir uno o múltiples prototipos. Paso 4 será obtener comentarios, ¿no? O sea, buenos y malos. Bueno, acá se pone verdes y rojos, ¿no? En este caso. Y en el paso 5 se mejora los prototipos, ¿no? Eso también es importante. Y el paso 6 sería salir,
digamos, en parejas para la prueba del prototipo. Uno hace las preguntas y otro documenta, ¿no? Eso es trabajo en equipo, ¿no? Mínimo dos personas, por supuesto. Y el 7 es la adaptación y mejora del prototipo, ¿no? Eso es algo que nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? Poco a poco en nuestras metodologías. Acá está justamente una gráfica en la cual ustedes pueden hacer los 7 pasos para ir viendo cómo desde una entrada de la idea, ¿no? Se va haciendo, pues, digamos, el prototipo real, ¿no? El final. Siempre para cada etapa existe la divergencia y la convergencia, ¿no? Eso está dentro de este gráfico. Bueno, el caso de evaluar, ¿no? ¿Para qué evaluar? ¿No? Entonces, eso también es interesante, ¿cierto? Entonces, para refinar el prototipo, ¿no? O sea, evaluamos para refinar, para mejorar el... Ahí vemos una imagen, por ejemplo, que le está echando agua, ¿no? Entonces, los que han creado el prototipo del celular también habrán probado este tipo de acciones, ¿no? Informar, agrupar e iterar, aprender más, en este caso, del usuario, refinar, ¿no? En este caso, lo que es el punto de vista del usuario, si es viable, lógico y rentable, ¿no? Eso es algo muy importante. Entonces, en esta etapa, dice, en esta fase viene después de cada prototipo desarrollado y o después de cada bosquejo redactado. Podemos hacer preguntas con los colegas, pero las interacciones de los usuarios potenciales es claramente intrigante, ¿no? Junto con las pruebas tradicionales, hoy es posible utilizar soluciones digitales para estas pruebas. O sea, necesitamos herramientas. Eh, ¿Cuál es el objetivo? Adquirir conocimiento a partir de prototipos y revisar tus supuestos, ¿no? Eso es una de las aclaraciones. Herramientas, tenemos test, tenemos el uso del feedback, ¿no? En este caso, y hacer experimentos de green, ¿no? Entonces, acá justamente tenemos una gráfica de cómo enfocarnos en 4 tipos, ¿no? Aquí tenemos otra gráfica. Existe incluso un tenor, en este caso, que es el TechLink Business Ideas, o sea, cómo generar, digamos, ideas de negocios, ¿no? En este caso, para ir trabajando, ¿sí? Luego, pues acá tenemos, digamos, un resumen, ¿no? De cómo tenemos que entender, observar, definir, idear, realizar el prototipo y evaluar, ¿sí? Entonces, digamos, estas 6 etapas que hemos ido viendo nos van a ayudar rápidamente a mejorar, digamos, el diseño de nuestro producto, ¿no? Bueno, hay otros procesos, por supuesto, ¿no? Tenemos metodología Scrum, que es una metodología ágil. También tenemos el Lean, ¿no? El Lean Scrum, que son procesos rápidos, ¿no? Entonces, hoy a veces lo definimos en 6 etapas, pero pueden salir en menos. Entonces, se aplican metodologías nuevas, ¿no? El Scrum en proyectos es muy bueno también, ¿no? Bueno, acá tenemos una tabla de cómo podemos ir trabajando. Bueno, se ve las páginas del libro en el cual nosotros podemos enfocarnos, que son las ideas del negocio, en las cuales nosotros podemos tener algunas preguntas, ¿no? Por último, bueno, comenzamos algo importante, ¿no? Si no tenemos inspiración, nunca vamos a llegar a una idea y menos a la implementación. Entonces, el design thinking es un proceso iterativo y que normalmente no es un proceso secuencial, sino que se va mejorando paulatinamente. A medida que se va perfeccionando, vamos trabajando en él. ¿Correcto? Bueno, ahí tenemos ya, bueno, un pequeño resumen de lo que hemos hecho y bueno, pasaremos a llamar lista. Por favor, atentos, por favor, vamos a llamar lista. Un momentito, déjenme entrar al aplicativo.
Pero un momentito, por favor. A ver, Acho. Presente, profesor. Acho. A ver. Profesor, presente. ¿Se escucha? Ya, perfecto. Sí, sí, Acho. Alfaro, Presente. Aima, Vaca, Presente, profesor. Benítez, Bonifacio, Presente, profesor. De la Cruz, Fuentes, Garro, Gil, Guillermo, Presente, Mesa, profesor. Guillermo, Mesa, Osores, Palacios, Paquillauri, Presente. ¿ya? Quirós, Sabino, Sanes, Sabino presente, profesor. Sabino, Torres, Tupayachi, Vargas, Vázquez y Yauri. Ya, ¿alguien que no haya llamado? ¿Sí? ¿Todos están? ¿Sí? Rodrigo Pérez. Bien, bien, estimados estudiantes, ahí lo vamos a dejar por el día de hoy. Nos vemos el día viernes. Traten de llegar a hora puntual para poder terminar con el tiempo, ¿no? En este caso, correcto. Bien, nos vemos el día de viernes. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.